un poco desarrollar lo que corresponde al módulo del segundo bimestre, en la cual ya en el primer bimestre hemos desarrollado un poco de lo que era teoría literaria, y en este bimestre vamos a culminar con el desarrollo de nuestro tema, que va a vincular un poco de lo que es literatura y algo de gramática y seguramente también de razonamiento verbal. Bien, queridos chicos, jóvenes, señoritas, reitero la bienvenida a cada uno de ustedes. Ya saben las reglas de juego, que ya más o menos nos conocemos del primer bimestre. Primero es atender la clase, es bueno que atiendan ustedes la clase. Segundo punto es tomar apuntes, siempre tengan en casa un cuadernito de apuntes del tema que van desarrollando para poder recordar todo lo que se está desarrollando. Y tercer punto, pues participar en clase, ¿no? Cuando ustedes participan en clase hacen notar de que están aquí en clases, no están ausentes, sino están presentes. Entonces, esas son las recomendaciones que les hago para poder un poco ubicarnos y vincularnos en qué consiste nuestro trabajo, en este caso con ustedes, que son nuestra razón de ser nosotros como institución, que son los estudiantes. Entonces, buenos días, Flor de Lis, Yamira, Yuli y todos quienes están ya conectados en la clase. Muy bien, chicos, vamos a empezar sin más preámbulo con el desarrollo de nuestra clase y vamos a irnos en este unidad, en este bimestre, desarrollar un poco de lo que es literatura. ¿Entendido? Reitero, en el primer bimestre hemos hablado un poco de lo que era el tema de teoría literaria, y en este bimestre ya vamos a ver lo que corresponde a algo del desarrollo del análisis de una obra literaria. Y vamos a empezar platicando de una obra bastante conocida de la literatura española. Hola. Buenas tardes. ¿Alguien quiere platicar, conversar, o no sé si se está viendo todo? ¿Está todo bien, no, chicos? Sí, profe. No, Sí, profe, está todo bien. ok, correcto, queridos estudiantes. Bien, vamos con el tema. A ver, empezamos con esta pregunta. ¿Qué se observa en las imágenes? ¿Qué observamos? A ver, ¿alguien me puede decir qué observan en la primera imagen y qué observan en la segunda imagen? A ver, en forma voluntaria, alguien que quiere participar. Una descripción. No les pido otra cosa, solamente describir lo que están viendo. ¿Qué podemos observar en la primera imagen? ¿Alguien se anima? Profesor, buenas tardes. En la primera imagen se nota a un niño, creo que pidiéndole participar con fuerza de mano, algo así. Ya, correcto. ¿Y en la segunda qué puedes observar? Profesor, el otro puedo observar que creo que se está robando un dinero. Correcto. Algo que está cogiendo, ¿no? Sí. Algo está cogiendo. Muy bien, Roy. Gracias, Roy. ¿Alguien más que quiere participar entre la primera y la segunda imagen? Buenas tardes, profesor. De la segunda imagen se puede mirar que creo que están afeitando, algo así. Hay un barbero, ¿no? Sí, hay un barbero. ¿Alguien más que quiere opinar? Profe, en la primera imagen puedo observar un maestro con un alumno. Ya. ¿Y el alumno qué está haciendo? A tu modo de ver, Rosaura. Está observando lo que tiene en su mano el maestro. Ya. ¿Y ese maestro qué está haciendo, a tu parecer? ¿Qué estará haciendo? Aparte de estar sentado. Está observando al niño. Ya. Gracias, Rosaura. ¿Alguien más que quiere participar? Yo, profesor. A ver, Luzmila. Buenas tardes, buenas noches. Veo que el maestro, si no me equivoco, mi parecer es ciego. Ya. Está el niño como que si poniéndole algo, no sé si es un azúcar, una cucharita, es lo que yo puedo ver. Ya. Ujú. Claro, creo que por ahí va, ¿no? El asunto. Es como si el anciano estuviera, bueno, llamemos anciano o su maestro, ¿no?
Es como si estuviera durmiendo o estuviera ciego. Y este niño tiene, el anciano tiene un jarrón, ¿sí? Un jarrón. El niño va con, así como un sorbete y se está tomando del jarrón. Se lo está tomando, no está viendo, sino está tomándoselo. Y sobre la mesa hay pues algunos productos que se comen, ¿no? Bueno, mesa o una banquita. Dime, Paola. Profesor, buenas tardes. En la segunda imagen, el niño está intentando robar, ¿no? Al que se le está haciendo el trabajo, al que está sentado, al señor que está sentado. Muy bien, Paola. Gracias, hija. Bien. Ahora, la otra pregunta dice, ¿por qué ambos niños tienen esas actitudes? Les pregunto, ¿ustedes creen que los dos niños en las imágenes que vemos están robando? ¿Creen que están No hay, cogiendo? Profesor, no hay respeto. buenas tardes. Disculpe, eso se trata de de que son pobres y uno está intentando tomar, o sea, de pobreza, algo así. Ajá, sí, sí, muy bien, hija, gracias. En sí, es un niño pobre. O, pues al final los dos son las mismas personas. El niño es pobre. Y otras veces muchas veces los niños roban no por, bueno, quizás ahora, ¿no? Pero antes no robaban para un vicio, sino robaban por necesidad. Bueno, de eso lo vamos a platicar el día de hoy, queridos chicos, en esta clase. Bien. Vamos a hablar, cuando hablamos de literatura, en este caso española, vamos a partir hablando de la Edad de Oro. ¿Sí? La Edad de Oro. Su mismo nombre dice Edad de Oro. Que corresponde a la época del Renacimiento y la época del Barroco. ¿Por qué se llama Edad de Oro o Siglo de Oro español? Esto se desarrolló entre los siglos XVI y siglo XVII en España, ¿no? Se llama Edad de Oro porque surgieron en España un conjunto de escritores muy notables, ¿no? Varios escritores muy notables y que desarrollaron distintos géneros literarios, como el género narrativo, el género lírico, el género dramático, entre otros. Repito, se llama Siglo de Oro o Edad de Oro al conjunto de escritores que surgieron en España en los siglos XVI y XVII. En el siglo XVI se desarrolló el Renacimiento y en el siglo XVII se desarrolló el Barroco. En este caso nos vamos a ir prácticamente a lo que corresponde en este caso al Renacimiento. ¿Qué pasaba en España en esa época? En el aspecto histórico-cultural va a haber la expulsión de los moros en España. O sea, los musulmanes van a expulsar, ¿no? El pueblo, en este caso, para poner en contexto, España estuvo dividido, lo que es España actualmente estuvo dividido pues en esa época así como en reinos, ¿no? Cada reino tenía su lengua, tenía su propia religión. Y sobre todo, esto se dio en el reino de Castilla, y ahí viene el término castellano. En el reino de Castilla se hablaba el castellano en sus inicios y luego pues se profesaba la religión musulmana, pero los de Castilla van a expulsar a los moros, van a votar, van a independizarse de los musulmanes. Y toda España, que estaba dominada por los musulmanes, van a lograr su independencia. Entonces, en el siglo XVI va a haber una expulsión completa, total de los moros en España. Cuando dicen moros, se refiere a los musulmanes, a los árabes. ¿Qué más? En el siglo XVI se va a desarrollar la primera gramática española, ¿correcto? La primera gramática española. Recordemos que la gramática es la ciencia que estudia la lengua. Y también, coincidentemente, se va a desarrollar en el descubrimiento de América en 1492, que a la larga le permitió a España ser un imperio, porque tuvo bajo su dominio varios países, en este caso, sobre todo en América o en Hispanoamérica. Entonces, podemos indicar que gracias a su imperio colonial, España se convirtió en una potencia mundial. España fue potencia en su momento por las riquezas que obtuvo de los países que había
conquistado, ¿no? Bien, vamos definiendo en este caso el siglo de oro español. Repito, se denomina el siglo de oro al periodo comprendido entre los siglos XVI y siglo XVII, en las cuales o en los cuales la literatura alcanzó el mayor o su mayor grado de difusión y esplendor. Recuerden, queridos estudiantes, vamos a encontrar dos etapas: el Renacimiento siglo XVI y el Barroco siglo XVII. El Renacimiento, un poco para ubicarnos en el contexto, el Renacimiento, o antes del Renacimiento, que fue del siglo V al siglo XV, que fue la época medieval, recuerden que estos 10 siglos de la época o de la Edad Media, Europa sobre todo, vivió pues una etapa de, digamos, de oscuridad intelectual, cultural, artística. ¿Por qué? Porque durante esos 10 siglos, del siglo V al siglo XV, la Iglesia jugó un papel preponderante en la cual todo aquel que no pensaba con la Iglesia simplemente era catalogado como hereje y los mataban y los quemaban vivo a los supuestos herejes. Entonces la ciencia y el arte durante la Edad Media no pudo avanzar, no avanzó. Y por eso se llama, ya en el siglo XVI, cuando la época medieval fenece, surge el Renacimiento, y el mismo nombre dice acá, re. Re, en etimología, recuerden, significa volver. A ver, vamos acá. Re significa volver. Vamos a cambiar de color ya un ratito, chicos, para que se note un poquito. Decíamos acá, el Renacimiento viene de re y el término nacimiento. Re, hemos dicho volver, nacimiento, nacer, volver a nacer. ¿Y volver a nacer a qué? A las culturas tanto de Grecia y de Roma, que se desarrollaron en la época antigua, hasta el siglo XV, digo, hasta el siglo V. Entonces los escritores renacentistas, no solamente escritores, sino también todos los artistas renacentistas trataron de imitar los moldes dejados por las culturas tanto de Grecia y de Roma. Sí. En esta época del Renacimiento vamos a encontrar, por ejemplo, en el campo de la pintura, en el campo de la escultura, como también en la música. Por ejemplo, ¿quién no recuerda pues la última cena de Jesús, el Cristo, ¿no? Quizás muchos de ustedes tienen en casa, cuando Jesús cena con sus apóstoles, la última cena. Ese cuadro viene de la época del Renacimiento. Los que pintaron, los que dibujaron, pues italianos, Leonardo da Vinci, Rafael de Sanzio, Miguel Ángel Borinotti, entre otros grandes artistas, ¿no? Y luego del Renacimiento, ya en el siglo XVII, se va a desarrollar la época del Barroco. Y el Barroco tiene una característica importante en el campo de la literatura, sobre todo por los adornos que van a tener o contener los textos literarios. Y en el campo de la arquitectura, es lo que más sorprende, la arquitectura, las grandes catedrales europeas que ustedes, pues, en algún momento quizás viajan a Europa, en España, Francia, Italia, Alemania, las catedrales góticas, ¿no? Que son impresionantes por los recursos que han usado en la construcción. Y eso corresponde a esa época del Barroco. Bien, vamos avanzando acá. ¿Cuáles fueron las características del siglo de oro español? Ya saben, ustedes van a presentar dos etapas. Uno que es el Renacimiento, repito, siglo XVI, y el Barroco, lo que corresponde al siglo XVII, ¿no? Se van a desarrollar todos los géneros literarios. Estos de los géneros literarios recuerdan ya del primer bimestre. Desarrollan el género lírico, el género narrativo, el género dramático, sobre todo esos tres géneros. También va a haber un rechazo a lo medieval, ya saben por qué hemos indicado, ¿no? Había un rechazo a la época medieval por los excesos que cometía, en este caso, la Iglesia entre los siglos V y XV, ¿no? En ese periodo, que cometió, pues, obviamente, muchos abusos. Un poco para recordar nada más, los hombres medievales decían que la tierra era cuadrada, era plana, era inmóvil, era así como una mesa, en torno al cual giraban todos los planetas, incluido el Sol. Esa era la teoría geocéntrica, ¿no? Y todo aquel que decía lo contrario simplemente se lo quemaba vivo, ¿sí?
Seguramente un poco recuerdan ustedes un gran astrónomo que fue Galileo Galilei. Ese astrónomo dijo que esa teoría era falsa y que el centro del universo no era la Tierra, era el Sol. Bueno, la Santa Inquisición le fue a buscar, le dijo, si no te rectificas, te quemamos vivo, te vamos a matar. Pero si te rectificas, te perdonamos la vida. Bueno, ¿qué hizo este astrónomo? Dijo, bueno, pues, ¿qué voy a hacer si es por mi vida? Voy a decir que la Tierra es el centro del universo. Bueno, pasó luego otro gran astrónomo alemán, Jerónimo Bruno. Bruno dijo lo mismo, que el centro del universo no era la Tierra, era el Sol, en torno al cual giraban todos los planetas, incluido la Tierra. Bueno, la Santa Inquisición le persiguió y le dijo, retráctate, rectifícate. Y lo que hizo en este caso, en este punto, Jerónimo Bruno, es decir, no, esa es la verdad. Bueno, lo quemaron vivo. Y por eso Jerónimo Bruno se considera como el mártir de la astronomía moderna. Bien, otro aspecto, va a haber influencia del clasicismo. Cuando decimos influencia del clasicismo, tanto de las culturas de Grecia y Roma, ¿no? Luego va a haber una predilección, un gusto por la naturaleza. Y surge el Teatro Nacional en España, ¿no? Repito, será un siglo de oro por el esplendor que alcanza la literatura entre los siglos XVI y XVII. Bien, vamos a centrarnos ahora a lo que corresponde a la narrativa. ¿Sí? El género narrativo. Recuerden que el género narrativo tiene dos especies, seguramente recuerdan, porque hemos visto en el primer bimestre. El género narrativo tiene a la novela y tiene al cuento, como especies bastante conocidas. En este caso vamos a ver la narrativa del Renacimiento, ¿no? La narrativa del siglo de oro tiene sus orígenes en la Edad Media. Ahí está su origen, ¿no? Para el siglo XVI se desarrollaban en España varias tendencias narrativas. Es decir, se desarrollaron como, por ejemplo, la novela pastoril, la novela picaresca y la novela caballeresca. La novela pastoril, su mismo nombre dice, narra las aventuras y desventuras amorosas de los pastores idealizados. Es la narración de las aventuras amorosas de los pastores. Como ejemplo tenemos el libro Los 7 libros de Diana, ¿no? La novela de caballería, que vamos a ver en la próxima clase, es una novela que deriva de los cantares de gesta, en la que va a narrar hazañas de caballeros andantes. En este caso vamos a ver como ejemplo el libro Tirante el Blanco, el libro Amadís de Gaula, y seguramente la obra más representativa de la novela de caballería es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bien, y lo que nos va a centrar el día de hoy es esto acerca de la novela picaresca. Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. La novela picaresca, entonces repito chicos, 3 tipos de novela durante el siglo de oro español. La novela pastoril, la novela caballeresca y la novela picaresca. ¿Y qué es la novela picaresca? Básicamente va a mostrar una visión pesimista de la sociedad a través de los ojos de un pícaro. Ese niñito que veíamos en las imágenes al inicio es el pícaro, que sirve a diversos amos, ¿no? La novela picaresca surge en España en 1554 con el libro El Lazarillo de Tormes. Es el libro, seguramente el libro más importante de la novela picaresca. ¿Y cuáles son las características de esta novela, de la novela picaresca? Va a presentar un antihéroe. Es una característica esencial de la novela picaresca, un antihéroe, el pícaro. En la novela El Lazarillo de Tormes, que vamos a ver a continuación, el personaje principal es ese niño que hemos visto en la imagen principal. Y ese niño no es un niño lleno de virtudes. No tiene virtudes, más al contrario, es un niño que tiene muchos vicios, muchos defectos, entre ellos el de coger cosas ajenas. Entonces, por eso se considera que el personaje es un antihéroe que no tiene ningún valor, más al contrario, tiene características que riñen con la moral, ¿no?, del ser humano. Otra característica es autobiográfico. Con ese autobiográfico, auto es uno, biografía, vida, ¿no? El que narra su propia vida.
Y obviamente cuando una persona narra su propia vida, lo va a narrar en primera persona. Es como yo les dijera, a ver, ustedes chicos, a ver, uno por uno me narra su vida. Ustedes me dirán, pues yo nací en el día tal, tal año, en tal ciudad. Y lo van a hacer en primera persona, ¿correcto? ¿Qué más? La novela picaresca es de tipo realista. O sea, se supone que narra lo que pasó en España en el siglo XVI. Y obviamente hay una crítica social, o sea, una crítica de la sociedad española de aquel entonces. Había gente que aparentaba vivir en comodidad económicamente, pero vivía en la situación más adversa, en una situación paupérrima. Los libros, las obras que corresponden a la novela de picaresca, encontramos, por ejemplo, El Lazarillo de Tormes, que es el libro más importante de esta etapa, de esta época, El Lazarillo de Tormes. ¿Ya? El autor de este libro es anónimo. Tenemos otra obra, Guzmán de Alfarache, con el autor Mateo Alemán. La pícara Justina, con el autor López de Úbeda. La vida de Don Buscón, o del Buscón Don Pablos, de Francisco Quevedo. Rinconete y Cortadillo de Cervantes, entre otros libros más. Pero repito, queridos estudiantes, el libro que destaca sobre todos es en este caso, El Lazarillo de Tormes. Bien, aquí un poquito vemos. El nombre completo del libro se llamaba La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Y vemos en esta portada que está blanco y negro, ¿no? Y que fue escrito en 1554. ¿Sí? En 1554. La novela picaresca, o es la primera novela picaresca que apareció en 1554 en tres lugares diferentes. Alcalá de Henares, en Burgos y Amberes. Esto en España, ¿no? El género, ya saben, género es narrativo. La especie es una novela de tipo picaresca. No se olviden eso, novela picaresca. El tema, ¿de qué trata la obra? Trata básicamente de la honra, la pobreza, la astucia, en este caso para sobrevivir en una sociedad paupérrima. Cuando decimos sociedad paupérrima, lo paupérrimo está vinculado con la pobreza. ¿Sí? Con la pobreza. Pero no una pobreza moderada, es una pobreza extrema. O sea, no hay ni qué comer. Es lo paupérrimo, la pobreza extrema, ¿no? El autor de esta obra es anónimo, no se sabe quién escribió. Y dirán, profe, ¿por qué no sabe quién escribió? ¿Saben por qué, chicos? Porque en esta obra que tiene, en este caso, 7 tratados más un prólogo, los amos de ese niño que es Lazarillo, su amo o muchos de sus amos van a pertenecer a la iglesia. Va a haber el cura, el capellán, o sea, personas vinculadas a la iglesia. Se supone que no puso su nombre por miedo al castigo, porque recuerden que la iglesia en esa época tenía un papel importante, preponderante. La iglesia siempre que estudiantes ha jugado un papel importante en la sociedad, hasta ahora creo, sí, hasta ahora. Bien. Aquí vemos los personajes. Bueno, en este caso, recuerden que el personaje principal es Lazarillo o Lázaro. Este Lazarillo nace a orillas del río Tormes, ¿sí? Por eso se llama Lazarillo de Tormes. En esa época, chicos, siempre se vinculaba el nombre con el lugar de su procedencia, ¿sí? Lazarillo de Tormes. Lázaro nació en orillas del río Tormes. Así cuando decimos Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, Miguel de la ciudad de Cervantes, ¿no? Así, infinidad de ejemplos podemos ver, ¿sí? Ahora, Lazarillo nace a orillas del río Tormes. Sus padres, Tomé González Saide, pues en este caso hay que entender que su papá muere. No era un hombre correcto, sino un hombre que tenía algunos vicios. Y su madre, al quedar viuda, tiene otro compromiso con un hombre de condiciones también pobres, pero también en mala andanza. Y para evitar situaciones adversas con su hijo, se lo va a regalar a su hijo, a Lazarillo, un niño de 9 años, 10 años, lo regala a su primer amo, que fue el ciego.
Este ciego le va a enseñar a Lazarillo a sobrevivir. Bueno, luego cambió otro amo que fue un clérigo, luego un escudero, ¿no? En la cual aprende el de las falsas apariencias. El fraile de la Merced, que le va a regalar su primer par de zapatos. Luego su amo fue un burdero, luego un capellán, luego un alguacil, luego el pintor y por último el arcipreste. Y ahí se supone que conoce a la sirvienta del arcipreste y se casa con ella. A partir de eso se siente al menos un hombre ya más o menos feliz, porque antes su situación era muy, muy difícil y se consideraba pues un hombre muy desdichado. Aquí vamos a ver más o menos el orden. Repito, su primer amo fue el ciego astuto, ¿no? El ciego. Tomé González es su papá y su mamá fue Antona Pérez. Sí, eso hay que tener en cuenta. Su papá de Lazarillo fue Tomé González y su madre Antona Pérez. Y hemos indicado que Tomé González era un hombre que murió, falleció, y su madre, Antona Pérez, volvió a tener otro matrimonio con Saide, que fue su padrastro. Y pues su madre, la señora Antona Pérez, tuvo otro hijo más. Y con el tiempo, este padrastro Saide también era pues un hombre de mal vivir. Y bueno, le prohibieron ver a Antona Pérez. Entonces la mamá dice, pues, yo no tengo con qué darle un porvenir a mi hijo. Y se lo regala el ciego, ¿no? Que fue su primer amo. Bueno, este ciego pues le convenció a la señora Antona Pérez, le dijo, pues bueno, no te preocupes, yo lo voy a atender, lo voy a tratar como si fuera un hijo. Y su madre pues confía que le dice, hijo mío, pórtate bien, y pues le da toda la bendición y empieza a servir a su primer amo, que fue el ciego, ¿no? Pero este ciego no era tan bueno, era un ciego pero terrible. Pasó varias anécdotas con el ciego. Por ejemplo, en una oportunidad se dice que hizo comprar un racimo de uvas, las uvas, ¿no? Y entonces dijeron, vamos a comer uno a uno. Una uvita tú, una uvita yo. Pero como Lazarillo tenía mucha hambre, se le empieza a comer dos en dos. El ciego se da cuenta de eso y le da su bofetada, ¿no? Al pobre niño, por tramposo. Bueno, en otra oportunidad, es esto de acá, lo que hemos visto al inicio. Tuvo esta experiencia. En otra oportunidad se dice que este ciego cuidaba con mucho celo su jarra de vino, su jarrón de vino. Y siempre lo llevaba pues colgado. Y cuando lo terminaba lo mandaba a Lazarillo a comprar a la bodega y era solo para él. Así que Lazarillo dijo, pues, ¿qué hago, no? Se ingenió a hacer un agujero en el jarrón y con un sorbete chupar el vino mientras el ciego estaba ahí, pues, en sus cosas, seguramente, en sus cavilaciones, ¿no? Pero un día le descubre. Ese día lo que va a hacer es el ciego darle un castigo, le va a empeñar, le da un empeñón en los dientes y lo va a sacar su dentadura del pobre Lazarillo. Bueno, Lazarillo estaba ya harto de este ciego, así que un día se lo llevó por las calles de Salamanca y le dijo, a ver, ciego, tienes que esperar acá un momento, acá hay así como una acequia, ¿no? Entonces tienes que saltar. Pero no había ninguna acequia, solo delante de él había un poste. Y le dice, lo hace tomar cierta distancia y le dice, ahora salta. Y cuando lo hace saltar, lo hace chocar contra el poste. Lo deja a este primer amo que fue el ciego y se va a buscar su segundo amo, en este caso que fue un clérigo. Este clérigo pues era peor ya, su situación de hambre empeoraba. Ojo chicos, aquí el Lazarillo, su preocupación no era estudiar ni vestirse, su preocupación de todos los días era qué va a comer ese día. Esa era su preocupación, qué es lo que iba a comer. Y con este segundo amo su situación de hambre empeoró. Este clérigo ni comía ya. Y si comía, pues comía con las justas. Por ejemplo, se dice que comía, bueno, este clérigo botaba las vigas del pan, ese blanquito que está en el centro del pan, lo botaba al tacho, y Lazarillo tenía que comer eso por hambre. En otra oportunidad,
botaba las cosas del queso. Recuerden que el queso cuando se tiene ahí guardadito se forma casi como hongos y hay que rasparlo para comerlo, ¿no? Y eso también tenía que comer por hambre, ¿no? Bueno, ahí cambió otro su amo, que fue el escudero. Ese amo fue el que le dio buen trato, pero también era otro que no tenía nada, pues. Este era un escudero arruinado, sin nada. Estuvo poco tiempo, pero al amo que más quiso fue a ese escudero. Luego cambió otro amo que fue el fraile de la Merced, luego un buldero, que era un estafador, luego un capellán, ¿no? Y por último un alguacil y el arcipreste, ¿no? Repito, en el arcipreste tiene una criada, una hija, una sirvienta, y se enamora de esa chica y se casa con esa muchacha. Y a partir de ello se siente como un hombre feliz y a partir de ese momento él trabaja en la ciudad de Toledo como pregonero de vino, o sea, vendía vinos, ¿no? Seguramente, con ese pregonero pues pregonaba, o sea, andaba por las calles diciendo vino, compre vino, rico vino. De eso vivía Lazarillo. Bien. Un poco para ver a grandes rasgos la síntesis de esta obra, Lázaro o Lazarillo, que es huérfano de padre, se convierte en siervo de un ciego, un clérigo, un escudero, un fraile, un mercedario, un buldero, un capellán y un alguacil. El mendigo ciego es el amo que le enseña a Lázaro a sobrevivir como pícaro. Ahí aprendió todo con el ciego. El amo a quien más quiso Lázaro, recuerden, fue el escudero. El protagonista, o sea, Lazarillo, quien debe recurrir al ingenio, las trampas, atraviesa por un proceso de degradación para poder sobrevivir. Se tiene que robar para sobrevivir. Finalmente se casa con la criada de un arcipreste y trabaja como pregonero de vinos en la ciudad de Toledo. ¿Correcto? Bien, a ver, ¿quién me ayuda con esta lectura? Una voluntaria, a ver, chicos. Esta partecita me ayuda a leer. Es el primer fragmento de la obra. A ver, ¿quién se anima a leer? A ver, tengo a Celina. Celina, ¿tu apellido cuál es? ¿Burga Leiva? ¿Está bien? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, hija. Burga Leiva, Celina. A ver, te escuchamos, hija. Ya, todo lo leo, ¿no? Sí, esa partecita, por favor. Ojo, prestamos atención porque este es el texto tal cual del libro, ¿no? Y se van a dar cuenta que está en un lenguaje un poco anticuado, o sea, fuera de tiempo. Vamos, hija, te escuchamos. Fragmento del primer tratado. En este tiempo vino a posar el mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adestralle, me pidió a mi madre y ella me comendó a él diciéndole cómo era hijo de un buen hombre, el cual por alcanzar la fe había muerto en la de los Gelbes y que ella confiaba en Dios. No saldría peor hombre que mi padre y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él le respondió que así lo haría y que me recibía, no por mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir, a adestrar a mi nuevo y viejo amo. Muy bien, gracias, Celina. Gracias. A ver, otro voluntario con el otro fragmento. Yo. A ver, ¿cuál es? Yo, profe. Pamela, ¿no? Sí. A ver, Pamela, te escuchamos, Pamela. Ya. Ese lo leo, ¿no es cierto? Sí. Ya, a ver. Como estuvimos en San Malca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de allí, y cuando no hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando me dio su bendición y dijo, y no te veré más. Procura ser bueno, y Dios te guíe criándote con buen amo te he puesto. Válete por ti. Y asimismo me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Samalca y llegando al puente, está a la entrada de ella un animal de piedra, que casi tiene forma de toro, y el ciego mandándome que llegase cerca del animal, y allí puesto me dijo.
Muy bien, tu apellido es Rentería, tu otro apellido, disculpa. Rentería Gaona. Gracias, hija. Ya. A ver, Paola, me ayudas con la otra partecita. Lázaro llega el oído a este toro y oirás un gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué, creyendo ser Ansi, y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y diome gran calabaza en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada, y díjome necio, aprenda que el mozo del ciego, un punto rió mucho la burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en el que como niño dormido estaba. Dije entre mí, ¿verdad? Dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy y pensar como se sepa valer. Muy bien, Paola Guayani, tu otro apellido, disculpa. Guayani, ¿qué más? Deme tu apellido. Guayani Kama. Guayani, ¿qué más? Disculpa. Guayani Kama. Doble C, ¿no? Sí. Muy bien, Paola, gracias, hija. Muy bien, antes de pasar con esto, solamente como cuestión previa acá, en esa parte es de la primera parte, del primer, digámoslo así, ¿no? Cuando el ciego, la madre de Lazarillo lo entrega al ciego, y este ciego pues le hace, digámoslo, chocar, golpear contra el cuerno de un toro, que era una estatua, porque acá dice, Lázaro llega al oído de ese toro y oirás un gran ruido dentro de él. Y dice, yo simplemente llegué, o sea, Lazarillo, ¿no? Creyendo ser ansí, bueno, en vez de decir así, ¿no? Y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y diome, cuando dice diome, quiere decir me dio una gran calabazada en el diablo del toro, o sea, en el cuerno del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada, y díjome, que quiere decir me dijo, necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo, y rió mucho la burla. Parecióme, o me pareció, que en aquel instante desperté de la simpleza en el que como niño dormido estaba. Dije entre mí, verdad dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy y pensar cómo me sepa valer. Bien, vamos a ver un pequeño resumen a manera de un video para un poquito mejor, para mejor comprensión de esta partecita. Chicos, un momentito, por favor. A ver. Es un libro que, aunque sea antiguo, tiene un mensaje universal. Y por muy sorprendente que parezca, tienes... Hoy en Droma... Bien, vamos chicos, prestamos atención, ya con estos las ideas se nos van a aclarar de la mejor manera. Hoy en Draw My Life, el Lazarillo de Tormes hablaremos de su autor más adelante. Esta obra, que por cierto
es una de las más famosas de la literatura universal, con este resumen entenderéis por qué, comienza con un prólogo en el que el narrador, que no es otro que el mismo Lazarillo, justifica su relato y su propia vida mediante una carta a vuestra merced. Se lava las manos diciendo que es posible que su historia no guste a muchos. En ese caso espera que por lo menos pasen un buen rato leyéndola. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Y así, con esta facilidad, se presenta Lázaro, más conocido como Lazarillo. Cuenta que procede de una familia humilde y que sus orígenes son algo vergonzosos. Por un lado, su padre era ladrón y tras ser apresado lo mandaron a luchar a una batalla contra los moros junto con un caballero, y ahí acabó su vida. Dios lo perdone. Por otro lado, su madre al enviudar se mudó a la ciudad, Salamanca. Ahí consiguió algún que otro trabajillo y conoció a un hombre. Este los visitaba, les llevaba comida, ganándose así la amistad del niño, y meses más tarde la madre le dio a Lazarillo un hermanito. Esta relación estaba muy, pero que muy mal vista. La madre de Lazarillo no tenía muy buen ojo con los hombres, y resulta que Zaide, que así se llamaba el padrastro de nuestro protagonista, también tenía la mano larga, se apropiaba de los bienes ajenos, vaya. Desgraciadamente le pillaron, interrogaron a Lazarillo y a su madre la castigaron prohibiéndole acoger a Zaide en su casa. Por eso ella, para evitar las habladurías y poder seguir alimentando a sus hijos, decide irse a servir a un mesón. Un día llegó a dicha taberna un ciego que pidió a Lazarillo como guía. La madre accedió y Lazarillo con su nuevo amo abandonaron Salamanca. En este momento comienzan las penurias y peripecias de Lazarillo de Tormes. Este ciego era un hombre tan avaro como astuto o malicioso. Por ello, cuando llevaban poco camino andado, llegaron junto a la estatua de un toro y el ciego le dijo que se acercara para escucharlo. El niño obedeció y cuando estaba cerca, el ciego le chocó la cabeza contra la dura piedra. El amo rió y le dijo a Lazarillo que ya que iba a ser guía de ciego, debía saber más que el diablo. Aunque el dolor del golpe le duró varios días, en ese momento el niño dijo adiós a su ingenuidad. La vida con el ciego no fue fácil, pero no porque mendigaran, sino porque de todo lo que conseguían Lazarillo apenas probaba bocado. Y claro, el niño tuvo que ingeniárselas y usar la picaresca para engañar a su amo y poder comer. Sin embargo, todos sus planes acababan siendo descubiertos por el ciego. Una de sus grandes hazañas estuvo relacionada con el vino, y es que tras haberlo probado, Lazarillo quería volver a tomar. Para su desgracia, su amo custodiaba la jarra como su bien más preciado. Por ello, y después de varios intentos fallidos, el muchacho hizo un agujero a la base de la vasija y cuando el ciego bebía, el vino caía del agujero a la boca de Lazarillo, hasta que el avaro amo le sorprendió estampándole la jarra en su cara traviesa. Esto fue una declaración de guerra interna. Lazarillo llevaba al ciego por caminos de piedra, con lodo, y este a su vez se seguía burlando del joven, hasta que por fin, un día lluvioso, cuando Lazarillo y el ciego volvían a la posada, llegó la venganza final. El guía engañó a su amo diciéndole que debían saltar un arroyo si no se querían mojar. Lazarillo preparó al ciego en posición para el salto, pero realmente lo había colocado frente a una columna. Después de una cuenta atrás, el ciego saltó, chocando de golpe contra la columna. Lázaro huyó y nunca más volvió a saber del ciego. Aún así, a lo largo de su vida se acuerda de él. Afirma que aprendió mucho de su astucia y se arrepiente de esta despedida poco ortodoxa. Tras un tiempo viviendo como mendigo, empezó a trabajar para un clérigo ayudándole en la misa. Pero el cambio fue de mal a peor, o como dice Lazarillo, escapé del trueno y di en el relámpago. Este amo también era tremendamente avaro. Poseía una arca vieja y cerrada a cal y canto en la que escondía los alimentos. Lázaro comía una cebolla cada 4 días y algunos huesos que el otro le daba. Lo peor es que este no era ciego y sus ojos siempre vigilaban las manos de Lázaro. Si no lo abandonaba era porque, 1, estaba demasiado flaco como para moverse de un lugar a otro y 2, temía que el siguiente amo fuera aún peor. Pasados los días, un ángel, en realidad el calderero, le vino a ver. Gracias a este hombre, Lázaro consiguió una llave que abría el tesoro de su amo, y desde ese momento tuvo acceso directo a la comida. Cuando éste comenzó a sospechar, Lazarillo culpó a los ratones. Pero, aunque el clérigo no fuera tan astuto como el ciego, no era tonto, y no tardó en descubrir la llave del joven. Le propinó tal paliza que lo dejó inconsciente durante varios días, y cuando despertó lo sacó a la calle y lo despidió. A continuación, Lazarillo se mudó a Toledo, donde un escudero le ofreció ser su criado. Lazarillo accedió, pensando que era su día de suerte, pero tras recorrer toda la ciudad sin llevarse nada a la boca, se dio cuenta de que su fortuna no iba a cambiar.
Este amo guardaba perfectamente sus apariencias, sin embargo, al llegar a su casa no tenía ni qué comer ni dónde dormir. Así que, una vez más, Lazarillo se las tuvo que ingeniar para llevar comida a casa y, por supuesto, compartirla con su amo. Es curioso, hasta el muchacho sentía lástima del escudero. Era un hombre desgraciado que se negaba a trabajar para parecer un hombre respetable. Seguro que conoces a alguien así. No que no quiera trabajar, sino que solo se preocupa de sus apariencias. En fin. Un día, cuando le vinieron a cobrar unas deudas, el escudero dijo que iba a la plaza a buscar el dinero, y nunca más se supo de él. Abandonó a Lázaro a su suerte. Afortunadamente, las vecinas hilanderas lo acogieron un tiempo y le encontraron un amo nuevo, el fraile de la Merced. Este religioso le dio a Lazarillo sus primeros zapatos, y no era de extrañar, porque lo único que hacía este hombre era caminar y dar paseos. Por eso a Lázaro estos zapatos le duraron tan solo 8 días. Pasado un tiempo y cansado de tanto andar, el joven abandonó a su amo. Su siguiente amo fue un buldero. ¿Qué es un buldero?, te preguntarás. Suscríbete y te lo digo. Pues bien, los bulderos eran funcionarios de la iglesia que repartían bulas para conseguir limosna para las cruzadas. ¿Y qué son las bulas? Son unos documentos que otorgaban ciertos privilegios espirituales. Lo que pasa es que este amo no era muy de fiar. Era más bien, ¿cómo diría?, un estafador. Engañaba a la gente con las bulas para cobrar su limosna. De hecho, Lazarillo fue testigo de cómo, junto a un alguacil, creó una artimaña en la que el buldero decía que el alguacil no había muerto gracias a su bula. A nuestro protagonista no le gustaba esta clase de triquiñuelas y después de 4 meses de engaños terminó abandonando a este amo también. Llegó a servir a un pintón de panderos. ¿Panderos? Sí, el instrumento. Pero este no le trataba muy bien. Y un día, estando en una iglesia, un capellán le invitó a trabajar para él. Y ya sabéis que Lazarillo no es de los que rechazan este tipo de oportunidades. Este nuevo amo le dio un asno y cántaros de agua para que el joven la llevara por la ciudad. Fue un gran avance para Lázaro, como si hubiera subido un peldaño en el escalafón social. Entre semana pagaba a su amo lo que ganaba, pero los ingresos de los sábados eran íntegros para él. Por ello, después de 4 años de trabajo y con el dinero ahorrado, se pudo comprar ropa vieja, un jubón, una capa y una espada. Nada mal, ¿eh? Cuando se vio así vestido como hombre de bien, devolvió el asno a su amo y se despidió. Se sentó con un alguacil, pero estuvo poco tiempo con él porque le parecía un oficio peligroso. Una noche les atacaron a pedradas y a palos. Uy, no, así no podía vivir. Y tras pensar mucho a qué se podía dedicar para poder tener una vida tranquila, se cruzó en su camino el trabajo de pregonero. Pregonaba tanto los vinos que se vendían en la ciudad como los objetos perdidos o los crímenes y las condenas de los presos. El trabajo soñado. Además, el arcipreste de San Salvador casó a Lázaro con una de sus criadas. Actualmente su felicidad está completa y no va a dejar que nada empañe su alegría. Hace oídos sordos a las malas lenguas que dicen que entre el arcipreste y su mujer hay algo. Suficiente le ha costado llegar a donde está. En fin, todas estas cosas le cuenta a vuestra merced, que por lo que sabemos es una persona a la que Lazarillo sirve de algún modo. Además les une su relación con el arcipreste. Es posible que Lazarillo le cuente su vida para justificar algún comportamiento puntual que ha tenido en ella. Finalmente se despide prometiéndole mantenerle al tanto de cualquier novedad que haya en su vida. Y ahora, lo importante. ¿Quién es el autor de esta gran obra? No hace falta que tomes nota. Fray Juan de Ortega, Alfonso Valdés y Diego Hurtado de Mendoza, entre muchos otros, han sido posibles autores de la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. En la actualidad, Diego Hurtado de Mendoza encabeza las teorías de autoría. Aún así, tampoco está del todo claro. Nosotros de momento vamos a dejarlo en el anonimato, tal y como se ha hecho a lo largo de su larga historia. Si esta respuesta no te satisface, siempre puedes preguntarle a tu profesor. Lo que sí debes tener claro es que la importancia de esta obra se explica porque fue la primera novela del género de la picaresca que inspiró al mismísimo Miguel de Cervantes. En un primer momento fue rechazada por los estratos más conservadores, ya que la novela realiza una fuerte crítica social, con un tono irónico que hace que las palabras se escuezan aún más. De esta forma, a pesar de la dura realidad que vive Lazarillo, vemos en él un afán de escalar en esa cruda sociedad, y si no nos transmite algo de esperanza, sí nos provoca ternura. Y ya, para triunfar en tu examen, añade la siguiente conclusión. Resulta curioso que a pesar de ser un pícaro inculto durante gran parte de su vida, conoce la tradición clásica. Por ejemplo, en el prólogo cita a autores latinos como Plinio y Tulio, y en algunos momentos utiliza recursos literarios cultos. ¿Es una muestra más por parte del autor de aquello de que las apariencias engañan? Probablemente te han pedido que te leas esta obra en el colegio, y si estás viendo este resumen, puede que sea porque quieres contrastar información, ¿verdad? En cualquier caso, desde Draw My Life te recomendamos que te lo leas, porque es un libro que, aunque sea antiguo, tiene un mensaje universal, y por muy sorprendente que parezca, tienes las risas aseguradas. Hagas lo que hagas, dale un gran like a este vídeo y suscríbete si no lo estás. Hasta... Muy bien, chicos.
Vamos a ir con la última parte de nuestra clase. Aquí sí vamos un poco a participar con lo que corresponde a un cuestionario, ¿ya? El cuestionario para ver si se dejó entender o no la sesión y vamos a ir retroalimentando. A ver, todo va vinculado a la clase que hemos hecho. No hay nada que no esté dentro de ella. Y son sencillas preguntas para recoger información, básicamente. A ver, ya saben la tónica del trabajo. Los que saben levantan su manito para tomarles apunte de su participación. La pregunta dice, Lazarillo de Tormes se encuentra narrado en segunda persona, tercera persona, cuarta persona, primera persona o no se muestra. Tengo a Paola, a ver quién más se anima. Participamos, chicos, ¿ah? No tengan temor. Al inicio de clase lo hemos dicho, en el video lo ha dicho, en la lectura que han hecho vuestras compañeras también se ha dicho. A ver, voy con Rosaura Castillo Peña. Tu respuesta, hija. Rosaura, ¿te escuchamos? La E, profesor. Castillo Peña es tu nombre, digo tu apellido. Sí. Muy bien, gracias Rosaura. Jalina Vilela. Hola Jalina. Tu respuesta, Jalina. Vilela Marticorena, ¿me escuchas? En primera persona. Repíteme, por favor. En primera persona. Tu apellido es Vilela Marticorena, ¿cierto? Sí, profesor. Paola, tu respuesta, hija. No se muestra, profesor. Paola dice, no se muestra. Celina Burga. Primera persona, profesor. Muy bien, gracias, Celina. Gracias, chicos. Bien, esto está acá. Aquí hemos visto también. A ver. Aquí. Aquí está, ¿no? Es autobiográfico, pero le dije narrado en primera persona. Les puse el ejemplo. Si chicos les digo, narren su vida, ¿cómo lo narraría en primera persona? Acá está, ¿no? Preguntas punterito aquí. A ver. Acá está. Narrado en primera persona. ¿Sí? No se olviden eso, acá narrado en primera persona. Entonces aquí la respuesta en esta pregunta sería la de primera persona. Siempre la novela va a ser narrado en primera persona o en tercera persona. Siempre. Nunca puede estar, no, nunca, no, siempre se va a mostrar. ¿Ya? Bien. Pregunta 2. Dice, El Lazarillo de Tormes es una novela. Está fácil eso. Es una novela pastoril, picaresca, social, caballeresca o bizantina. A ver, vamos chicos. Más fácil que esto ya Picaresca, no. profesor. Levanten la manito para tomar ese apunte. Alina, tu respuesta. La B, profesor. Ya. Pamela. La ve, profesor, picaresca. Pamela. Correcto, Pamela, gracias. Celina. Picaresca, profe. Muy bien, novela picaresca. No hay vuelta a quedarlo. La última pregunta. A ver, esto es un poco para analizar, reflexionar. ¿Por qué la madre de Lázaro dejó con el ciego? O sea, ¿por qué lo regaló al ciego? La A, para asegurarle una vida mejor. La B, para deshacerse de un estorbo. La C, porque no quiso a su hijo. La D, para provocarle sufrimiento. Y la E, porque quería castigarlo. A ver, vamos, Celina, para ti tu respuesta. Celina. Porque era pobre, profesor. Ah, pero ¿cuáles son las alternativas? ¿La A, la B, la C, la D o la E?
Mientras va pensando Celina, La vamos con D, Rosaura. profesor. La D, La, sería. profe. Rosaura. La A, para asegurarle una vida mejor. Ya, a ver, vamos a ver. Pamela. Pamela, para ti. Jalina. La A, profesor. Paola. La A, profesor. Sí, la A es la respuesta acá. ¿Sí? Muy bien, queridos muchachos, chicas, chicos, nos ganó Laura, ya van a ser, no, son las 5 de la tarde. Gracias por su tiempo y su paciencia. Ya nos encontramos la próxima clase en otra sesión. Que tengan un bonito domingo y que les vaya súper esa semana. Gracias, chicos, chicas, felicidades y que les vaya muy bien. Buenas tardes. Buen fin de semana. El siguiente domingo.